Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Muy noches, bien, ¿qué tal? buenas noches. Bien, bien. Mm, Muy bien. Hoy vamos a hacer el último capítulo de la fábrica de entidades y hoy vamos a hablar de cómo se desmantela una entidad colectiva. Pero antes que de eso les voy a dar un resumen de lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior investigamos algo fundamental. Observamos que las entidades aparecen completas y de forma se van creando como no de forma espontánea, sino que se van creando. Primero surge la emoción intensa, después esa emoción se va repitiendo y luego se sostiene en el tiempo. Entonces, cuando una emoción no se regula, se integra, se repite miles de veces y empieza a condensarse. Y entonces la mente necesita darle forma a lo que no comprende. Y cuando la emoción llega a ser muy fuerte, la conciencia la proyecta como algo externo. Entonces, así vimos que el proceso tiene un patrón, que es la emoción, la repetición, la narrativa que nos contamos en el exterior, que llega a una condensación y empieza a generarlo una identidad energética. Y esa identidad se la damos nosotros con nuestros miedos. Entonces, aquí en este capítulo vamos a ver qué ocurre cuando dejamos de alimentarlas. Entonces, vamos a activar este protocolo INSE y vamos a cerrarnos, chicos, a cualquier sugestión personal o colectiva y vamos a cancelar toda la proyección y la dramatización que podamos sentir en el ambiente. Vamos a acceder a la información que surge del campo energético de este fenómeno investigado y vamos a observar sin miedo, sin creencia previa, y la percepción se abre y el poder permanece en nosotros como observadores. Vamos a contactar con esta forma colectiva de lo que son las entidades y vamos ahí. Y Margarita, ay, la entidad colectiva necesita atención constante para mantenerse. Sí, sí, necesita atención y movimiento constante y un pensamiento que esté permanentemente activo, porque la actividad le permite a la entidad o a ese pensamiento que está asociado a una entidad o una interferencia permanecer, tener vida, inclusive él puede tener diferentes formas de expresión. Y cuando es individual, hay una sensación energética muy particular porque la persona desde su observador ve el mundo en una forma muy oscura, como muy dramática, mm, con muchos pensamientos que caen, pero pensamientos que nacen. Hay una forma cíclica de estar conectada y esa forma cíclica es la que ayuda a conectar con el colectivo. Son movimientos en espiral que se van uniendo y van formando un entramado energético. ¿Qué pasa con la emoción reactiva de la humanidad con estas formas energéticas? Bueno, la emoción así reactiva lo que va creando es una pareciera como una descomposición, pero la descomposición es una forma del campo energético que pierde su forma, pierde su función natural. Son campos energéticos que se ven agrietados y se ven solitarios, se ven desamparados, se ven sin guía. Por eso la necesidad de estos campos energéticos, sobre todo de la parte emocional, de unirse a otros campos que están en la misma condición. Vimos que hay diferentes miedos y diferentes intensidades de miedo, pero un miedo repetitivo constantemente en el entorno mantiene la estructura de estas entidades o la polarización social es lo que los mantiene.
Sí, porque se vuelve una proyección. El miedo constante, la entidad se vuelve una proyección y es una proyección que de la forma como yo la veo es abrir un portal que tiene como un significado o una forma de proyección hacia el futuro. Y esa proyección hacia el futuro es algo que siempre va a estar presente, es algo que representa lo constante y esa sensación de proyectar al futuro por estos miedos constantes hacen que otros miedos se vayan uniendo, se vayan ligando y se vuelven como entramados energéticos, pero son como una especie de nudos. Por eso estos miedos se pueden ver como una especie de malla energética, algo muy colectivo, pero algo que reprime y que contrae. ¿Qué pasa con la polarización social de la humanidad, Nico? Cuando estás o en un polo o en otro. Principalmente las energías entran en estado radical, ya Ujú. sea por estar en una posición o en la otra, porque digamos, si una representación dual en esta tierra representa, por ejemplo, un estado benéfico, la gente tiende mucho al abuso y no necesariamente a quitar, hacia uno mismo, a abusar de cómo sostener su propio sistema o llevar a su mismo cuerpo al abuso, al extremo. Entonces, ni tampoco ahí en el todo es beneficio, hay una ganancia. Y del otro lado, en donde es dañino o malo, pues la tendencia es obvia, ¿no? Tiende a atacar la conciencia principalmente individual, después atacar la conciencia colectiva a partir pues de implementar este miedo y de ahí hacer como fuerza, porque pues el humano cuando no transmuta apropiadamente la información del miedo, termina por dividirlo, asignarlo y contagiarlo a más personas. Entonces la entidad se crea con esta energía polarizada, entonces si es de un lado o del otro, es al final de cuentas lo que constituye la misma entidad. Sí, y este ejemplo de entidades que son la misma en una polaridad lo vemos en todo momento, incluso en el sentido religioso, Ujú. aunque no necesariamente dentro de la misma religión, pero sí dentro de la misma sociedad, una particular entidad puede representar para unos lo más puro como una virgen y para otros lo más obscuro como la muerte o algún demonio, pero siendo la misma entidad. ¿Qué pasa con la lucha directa con la entidad? O sea, los que dicen vamos a luchar contra esta entidad. En esta polaridad aumenta la densidad, la disminuye, la estabiliza, la fortalece, la establece. ¿Qué pasa? Aquí depende mucho, Ira, de la conciencia e incluso me atrevería a decir del intelecto de cada una de las personas que conecten con este tipo de entidades, Ujú, con estos miedos. Porque ujú. la mente al ser en sí misma una configuración, como una caja, que solo uno sabe cómo moverla para ir abriendo los distintos campos, termina como siendo bastante referente a la propia condición de intelecto personal a sobre cómo se encuentra el miedo delante de mí, que yo voy a poder transicionar dentro de esa misma caja de lo que es mi mente. Pero si esa conciencia, si ese intelecto y sobre todo si esa atención hacia sí mismo es casi nula o poco convivida, pues estos miedos pueden incluso durar para toda una vida, o sea, sembrarse y establecerse con demasiado poder y arraigo. Entonces, ¿cómo la atención masiva estabiliza la forma de una entidad? A partir de varios elementos. El primero es el elemento oral. ¿Ok? El humano transmite el miedo y al Ujú, irlo transmitiendo y a la hora de describirlo es como le dan forma, porque la magia del humano se encuentra en la palabra. ujú. En el momento en que esa palabra se va compartiendo, se va diciendo, se va susurrando, se va gestando una comunicación en donde esa situación es el centro de la comunicación, se le va adquiriendo una fuerza y un poder. Por eso es que es como, fíjate, es muy curioso esto, es como funciona la tecnología en sí. La tecnología se basa, o las redes y todo, se basa en palabras claves, Ujú. ¿sí? En creaciones orales claves que al ser, en el caso de la tecnología, cliqueadas o escritas, te van a conectar con lo mismo de lo que se refiere. Pues lo mismo sucede
en el humano a nivel físico, a nivel convivencia. Cuando el humano comunica cierta información y la va transmitiendo y transmitiendo, le va dando una fortaleza y una fuerza importante. Lo sé, Entonces, no, perdón. dime, no, dime, El, perdón. el segundo elemento sería el contexto emocional, la Mm, conexión emocional que hace el humano con esta circunstancia, sobre ujú, todo si hay una cantidad suficiente de humanos, los cuales les mueve el sistema energético. Y el tercer elemento sería esto justo, el sistema energético, la imaginación intuitiva y la imaginación fantástica del humano a través de la potencia, de la energía, termina. ¿Sabes cuál es la referencia más evidente y aparte más obvia y más específica? mm, El cómo revive Frankenstein. Es mm, la misma fuerza, ujú. esa misma potencia energética que el humano imprime y que hace que estas entidades vivan. Ok. em, Esta pregunta se me hace importante. La ignorancia de las personas conscientes, o sea, pues no sé, pues, o sea, como no el desprecio, sino, bueno, la ignorancia de las personas conscientes pueden debilitar esta estructura de la que me acabas de decir. La ignorancia de las personas conscientes. O sea, cuando tú ignoras algo, cuando no le das cuando tú dices, ay, esto no existe para mí, pero que no es que tú lo digas que no existe porque estás ahí, sino que de veras para ti no exista, ¿o no? Sí es importante reconocer que cuando una persona es consciente y habita, por ejemplo, desde el autoconocimiento, sí puede haber una distancia, una referencia entre cómo esa persona observa su miedo o el miedo colectivo y cómo lo hace el resto. Mm, Porque esa conciencia lo que le permite es identificar él o ella en qué punto se encuentra o a qué distancia o cuál es la referencia que tiene de eso que la gente quiere propiciar como miedo. Pero cuando existe esta ignorancia, cuando no se conoce la perspectiva personal, ujú. esta división o esta distancia puede ser nula o no evidente o no aprovecharse incluso. Ok. Margarita, cuando hay regulación emocional, tanto individual como en un colectivo, puede romper una conexión con la entidad o con las entidades. Sí, sí, se puede romper porque si la ves desde un punto individual, la persona ya deja de sentirse vulnerable, fácil de manipular, fácil de entregar su voluntad para ser guiada. Y cuando la persona empieza a fortalecerse, esas voces externas que hacen parte de sus voces internas como un eco, que están siempre hablando de un peligro, de condiciones que el humano no lo hacen sentir seguro en su existencia. Y cuando esto empieza a cambiar, hay un punto importante porque cuando cambia una persona, hay una red que empieza a mover mucha energía. Esta energía son como unos vasos comunicantes que van llevando información y hacen que el colectivo empiece a cambiar su forma de pensamiento. Son como, como pulsos de energía que permiten que por un grupo o por una célula que empiece a cambiar su forma, hay como una red de energía que empieza a cambiar y todo lo que puede ser obstruido, todo lo que puede sentirse como algo peligroso, empieza a cambiar energéticamente la forma porque por una persona y por un colectivo que cambie, la energía inmediatamente se siente diferente. La persona que siente la interferencia, que siente ese peligro, su cuerpo se siente cargado, sobrepesado, se siente la visión, se siente interferida y se siente muy oscuro, incapaz de manejarse por él mismo. Sus emociones empiezan a gobernar su cuerpo y las emociones empiezan a hacer una interferencia. Cuando hay un cambio, un giro, la persona ya deja de sentirse sobrecargada de pensamientos, los pensamientos se van liberando y esto permite que en conjunto, tanto emoción como pensamiento, salgan del cuerpo. Es como una forma de liberación
como si el cuerpo saliera de un estado de compresión energética y empieza a vivir esta expansión. Y cuando la expansión es colectiva, se abren nuevos caminos de pensamiento, pero no desde la densidad y de la oscuridad y de la carga, sino son pensamientos que tienen claridad. A ver, entonces, ¿qué pasa cuando se activa una respiración consciente? Reduces la resonancia energética de ese fragmento, de ese espacio donde están todas esas estructuras, todas esas entidades o todas esas formas. Sí, porque la respiración consciente le permite a la persona estar conectado con su parte interna. Una persona que no respira conscientemente es fácil de interferir porque ella misma, por su condición energética, es vulnerable y entrega fácilmente su energía. Cuando la persona entrega fácilmente su energía, hay una sensación de como de pérdida y de vitalidad. Por eso la persona se vuelve, podríamos decirlo, adicta a cierto tipo de entidad, porque para la persona la entidad es la que lo mantiene vivo, la entidad es la que lo mantiene en un estado de armonía y aparente equilibrio. Cuando la persona respira, la respiración, cuando fluye, el cuerpo empieza a habitarse de una forma, yo lo veo muy armónica, muy sutil y muy suave. Y hay algo que tiene la respiración, es que te ancla al presente. Mm. Cuando la persona no respira correctamente, está tomando muchas posturas energéticas que van muy acorde a sus pensamientos y van muy acorde también a sus emociones. Ahí se va conjugando energéticamente muchos estados que pueden afectar el equilibrio mental de una persona. Y esto lo lleva a conectar con algo que siempre está hacia afuera. Entonces, la respiración adecuada puede cortar el estar en una sincronización colectiva, o sea, interrumpes el campo de acción en una sincronización colectiva. Lo que veo es que la respiración, digamos, a nivel colectivo, cuando se hace de una forma correcta, el campo individual empieza a conectarse con los otros campos energéticos, generan una forma de espiral y esa forma de espiral permite que la energía del colectivo salga como de estados de estancamiento en forma energética, cambia la composición del cuerpo, el cuerpo se siente mucho más vital y lo que hace el colectivo, cuando él mismo se va conectando a través de este tipo de respiraciones conscientes, hay una sensación diferente porque aquí se siente libertad, se siente expansión, no se siente contracción cuando cuando hay una respiración que está conectada con una intención externa, cuando hay algo externo Mm. o alguien externo que quiere dirigir con una intención que no es muy clara, que no está conectada con algo muy lumínico, por decirlo, inmediatamente la espiral empieza a funcionar hacia otro lado, está invertida y esto hace que la persona aparentemente se sienta bien, pero su parte energética se siente como impotente, se siente vulnerable. Entonces son dos condiciones opuestas que abren una brecha entre lo que es el ser y lo que es el sentirse en una entrega Ok. energética. Ahí estamos hablando de una vulnerabilidad. Claro, entonces una persona que empieza a respirar es como si empieza a regular su propia forma energética. Entonces, lo que me dices es, tiene más claridad mental y tiene este tipo de cosas, pero entonces el impacto de una persona reduce la forma en que el colectivo puede ser como dominante a esa persona, o sea, sale él de esta estructura de dominación o sea, Sí, empezando. Okay. absolutamente, porque ya sus niveles de conciencia son diferentes y cuando hay algo que está apretando o vinculando a un colectivo, esa vinculación se sienten como amarres energéticos, se sienten como ligaduras de energía que son difíciles de liberar
liberar si no hay una conciencia y una respiración que te lleve a un estado de presencia. Por eso estas personas cuando están en estos colectivos densos y están tan ligados, siempre tienen que funcionar en grupo, porque estas formas de vínculos también están conectadas con el campo mental y el campo mental funciona a través de un pensamiento y este pensamiento se vuelve como una entidad y ahí es donde empieza a tomar esa fuerza. Empieza a Ok. volverse una energía muy similar a la energía de un egregor. A ver, entonces la entidad pierde fuerza cuando empieza a disminuir, primero, me decía Nico, la atención, el miedo colectivo, y entonces cuando empiezas a tener estado de presencia. Sí, porque el camino, aunque estés viviendo en un colectivo, en un planeta con muchas personas que conviven simultáneamente, en esta respiración, el camino empieza a sentirse de forma individual. Ya deja de ser un entramado energético donde los pensamientos se van como ennudando, se van vinculando y se sienten apretados. Aquí el cuerpo se siente mucho más suelto, se siente mucho más libre porque empieza a funcionar desde su energía, no desde la energía que un colectivo nutre al mismo colectivo. Ok. Nico, a ver, cuando una persona deja de reaccionar a ciertas formas o a ciertas estructuras, debilitan esta forma de reaccionar a la conexión de esa entidad con algún colectivo, o sea, a lo que yo voy. Puede una persona dejar de reaccionar y este dejar de reaccionar, así como el miedo se contagia, este dejar de reaccionar también puede contagiarse en un colectivo. Sí, también es posible. ¿Cómo? Principalmente Ira porque el miedo a nivel colectivo y sobre todo cuando ya lo llamáramos como una emanación directa de la entidad, Uh -huh, se vuelve tóxico a un nivel energético uh -huh. y con solo estar cerca, solo formar parte de algún grupo de personas o escuchar al respecto, si la debilidad personal o la conciencia personal está baja, automáticamente se infecta. Te digo que se vuelve como una infección el miedo. Ok, pero cuando es al revés, cuando por ejemplo hay alguien que ya no reacciona, que ya lo analiza, que está en presencia y que no tiene este miedo, esta forma de verse ella puede contagiar esto para que un colectivo deje de alimentar a esta entidad o no se contagia eso. Sí, sí, sí. Incluso, ¿te acuerdas que la vez pasada vimos también cómo esta balanza se acomoda? Uh En -huh, realidad, una persona que trasciende ese miedo uh -huh. es equivalente a 100 personas con el miedo. Entonces, si una persona lo trasciende, una persona lo transmuta, muy probablemente lo harán personas que están cerca de él para iniciar. Entonces la calma colectiva o esta forma de trabajar rompe la estructura del colectivo y entonces sale de esa estructura de miedo. No te oigo. No necesariamente rompe la estructura del colectivo. Ah, ok. Rompe, digamos, de alguna forma, de manera individual, mi participación en el colectivo Uh-huh. y la forma en la forma en la que yo conecto a eso específicamente, que es una entidad o el miedo, en el colectivo. Pero sí es muy interesante porque es como el colectivo otorga, si no hablemos de miedo, otorga ciertas contribuciones a la experiencia individual Uh-huh. y uno tiene la decisión de optar vivir a través de eso. Si Uh-huh. uno toma la decisión de optar vivir a través del miedo a nivel colectivo, muchas veces es un determinante incluso para circunstancias de vida. Pero aquí hay algo importante porque dices, eso sucede del colectivo a la parte individual y otra vez al colectivo regresa. Pero, por ejemplo, cuando una persona individual eh, empieza a desregularse de esta forma de integrarse con el colectivo, esto se puede contagiar y esto puede ser como igual de potente que cuando el colectivo integra a un núcleo hacia él, cuando una persona individual
se expande, puede ser igual de potente, que ya lo vimos en la otra indagación, pero quiero que lo repitas, para empezar a disolver estas como cadenas de ataduras de las entidades hacia la creencia o la manifestación humana? ¿Me escuchas? Sí, Pues sí está más ligada hacia la manifestación humana. La ok, creencia aquí contribuye como un rasgo muy variable, ok. porque fíjate, en una humanidad donde existe el colectivo y podemos infectarnos a partir de lo que el colectivo está manifestando, Ujú. también existe la libertad de creencia y podemos entrar a esa misma línea desde una infinidad de distintas posibilidades. Llegar a un mismo miedo, o en este caso que estamos hablando en la sesión, llegar a una misma entidad Ujú. puede provenir de muchísimos lugares y puntos remotos diferentes. Entonces, esta narrativa pierde fuerza sin emoción contenida o sin emoción densificada. ¿Me escuchas? Sí, Sin un enfoque focalizado, o sea, sin una focalización de la atención, así es. ok. Entonces, una conciencia regulada es menos vulnerable a la influencia de cualquier situación externa. Sí, incluso una conciencia bien regulada, un cuerpo en autoconciencia, una bien establecida y consciente conversación interna Ujú. puede ser la variable más importante para desprenderse o excluirse de ciertas tendencias, ciertos miedos, incluso ciertas participaciones y creencias. Ok, Margarita, la autonomía emocional, o sea, el saber cómo me siento, el dejar vivir la emoción, puede generar una forma como de estabilizarte, de vibrar, pero dentro de un rango y dejar pasar la emoción. Puede limitar la forma en que tú percibes las conexiones externas o rompe la dependencia o crea más dependencia o cómo lo ves tú. Bueno, cuando una emoción empieza a fluir y empieza a correr libremente por el cuerpo, la percepción que la persona tiene de ella misma es mucho más, es vital, porque la energía empieza a recorrer con todo y la emoción, y esa emoción puede transformarse energéticamente dentro del cuerpo. Pero hay una relación entre estas liberaciones y estas conexiones emocionales, porque cuando hay un bloqueo emocional en el cuerpo se siente cargado y se siente intermitente a nivel de energía, a nivel de recorrido, a nivel de función. Y esto impide que la persona se sienta ella misma. La Ok, persona se siente en muchas formas, en muchas personalidades. Y todo esto que se ve en el cuerpo, todas las manipulaciones, todas las creencias que están dentro del cuerpo, también están reflejadas en el ADN. Cuando cambia una creencia, el ADN cambia. uh-huh. Porque cuando tú conectas con un ADN de una persona que tiene una creencia hacia cierta entidad, se ven reflejadas imágenes. Estas imágenes están conectadas con el colectivo y pueden ser las imágenes de un Jesús que está crucificado o pueden ser las de un Buda. Esto depende de la creencia que tenga la persona y de las creencias que sostenga un colectivo, porque el que un colectivo sostenga una creencia es importante, porque eso permite que dentro del ADN se mantenga viva esa imagen y se mantiene viva esa creencia. Esto se fusiona y se va ligando mucho con la forma en que las emociones se llevan dentro del cuerpo y cómo una emoción está asociada también a un pensamiento que le da vida a una creencia. Por eso los cuerpos se sienten totalmente diferentes. El que puede permitir que la emoción fluya, su cuerpo se siente mucho más liviano. El que siente que la emoción hace parte del cuerpo y se resiste a liberarla, el cuerpo energéticamente se va cristalizando y el movimiento empieza a ser mucho más pesado y mucho más rígido. Por eso es que esas personas se vuelven tan rígidas y como tan fanáticas en ciertos momentos. Entonces, esta coherencia del movimiento energético interno
emocional y de todo, empieza a generar una forma como de protección natural porque ya no estás en ti, en tu presente, enfocado y no estás conectando con situaciones externas, puede ser, no sé. Sí, porque el cuerpo se siente mucho más libre. El cuerpo vimos en un momento que estas entidades, cuando están ligadas a un colectivo y han tomado una forma en la estructura de la persona, en la forma de su anatomía energética, se siente pesado, el cuerpo se siente con corazas, el cuerpo se siente muy oscuro y su visión se vuelve muy limitada. La visión cuando no es clara, la persona necesita ser guiada porque ella Mm. misma no sabe cómo caminar por ella. Pero ya una persona que ya se ha liberado de esas cadenas, de esas corazas, el cuerpo cuando está fluyendo en una forma correcta, su energía es libre, el pensamiento también se vuelve libre y la emoción ya no tiene que ser un interferente para vivir una historia de vida que puede ser repetitiva, una tras otra. Ok. Son patrones. Entonces, Nico, la energía del miedo con estos patrones de los que hablaba Margarita puede transformarse fácilmente para una persona que se observa o no. ¿Me escuchas? Sí. La imagen que se observa sí es clara, Ira, y es como muy directa. em, y es totalmente representativa a a la percepción interna cuando no hay un significado evidente de de la imagen, pero cuando sí lo hay, la imagen tiene su forma, su figura y hasta su peso. Mm. Entonces, la presencia consciente puede alterar la resonancia de un estado vibratorio y el mismo estado vibratorio te puede expulsar a otro nivel porque ya no vibras en esa frecuencia o no. Sí te cambia completamente el escenario, Ok. hace que lo brinques. Entonces, no hay necesidad de hacer un salto cuántico. Si simplemente estás en una estructura y ya no eres parte de eso por tu forma, por tu estructura, por lo que has cambiado, la misma resonancia te cambia y ella sola hace que vayas a otro nivel. ¿Es así? Sí, y sí pudiera verse como un salto cuántico de alguna manera, en un nivel muy individual, Ujú, pero pero sí, es es natural. así, pero es natural, exactamente. Ok, entonces, esta parte de entender, de observar y de vivir en soberanía ¿es una experiencia individual o es una experiencia colectiva? Pudiera verse en ambos, pero es más una experiencia individual. En Ujú, realidad, el humano no trae como configuración natural el sobrellevar la vida, el cumplir con algún tipo de cosa, terminarla de alguna manera. Todo ese tipo de cosas, por decir unos ejemplos, son agregados, agregados que incluso los mismos humanos han creado. Entonces, por naturaleza no es natural, no es natural así. Pero el humano sí lo usa mucho. ujú. Entonces, aquí esa pregunta es para los dos. La atención consciente transforma la misma percepción del humano y la misma proyección. Entonces, esta atención consciente vuelve al humano soberano o no. Si lo vuelve soberano, puede desmantelar esta creencia de la entidad y si no lo vuelve soberano, entonces puede él también desmantelar creyendo o no en esta forma de conciencia y de transformar su soberanía? A ver, primero Margarita. Bueno, si la persona no se siente soberana, se sigue sintiendo esclava Ujú, de una energía superior y siempre está entregando su energía, se vuelve como una especie de pila energética que está emanando permanentemente una energía hacia afuera. mm, La energía puede estar direccionada en diferentes puntos, como en diferentes perspectivas, dependiendo el estado de conciencia que tenga la persona en su mismo estado de
esclavitud o de no Ah, soberanía. okey. Cuando una persona se siente soberana, se siente diferente porque lo que vincula a un humano con el otro, con un colectivo, es precisamente su historia. Eso se van volviendo patrones de energía que van tomando ciertas formas geométricas. Cuando ya un humano está en un estado de conciencia, de un sentido de presencia, pero interior, su energía cambia. El movimiento deja de ser hacia afuera, pero ya es regular y es ordenado. La no soberanía es desordenada y es con unos tonos bastante densos, como si fueran humos espesos. Aquí cambia la sensación energética, se vuelve más brillante, se vuelve más sutil, se vuelve mucho más expandida, porque los patrones cuando se juntan entre personas vienen impactando por etapas, como por partes. Tú observas un patrón que está dentro de tu cuerpo, que puede estar relacionado con un colectivo y al principio puedes tener un choque, una negación, y ahí después vas entrando profundamente y vas traspasando esas capas energéticas que permiten que tú accedas a un estado de conciencia único y muy íntimo hacia ti mismo. Ya dejas de estar conectado en estas formas que las he visto yo como entramados, pero si tú observas estos entramados, tienen estas formas geométricas rígidas y muy como con mucha punta, no son curvas, son muy angulares. Okey. Nico, ¿tú cómo lo ves? No. Es bastante irregular, en ese sentido lo observo como bastante irregular, pero no por contraposición, sino porque incluso si todos los humanos nos imagináramos una gota de agua, la Mm, misma gota de agua pudiera tener una infinidad de opciones para verse dependiendo al humano. Por eso es que la imagen es tan irregular, pero al mismo tiempo es tan única y tan precisa. Por eso es que con las entidades lo que conecta no necesariamente la imagen o lo que se ve, sino las sensaciones, la emoción y la experiencia de cuál sale o surge la conexión con la entidad. okey. Entonces, bueno, ya vimos aquí cómo cómo se desmantela la forma de conectar y de creer con una entidad. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a desconectar de todo y de todo y vamos a volver. Y antes de volver, quiero que me digan qué palabra les viene o qué frase les viene para sobre esta indagación. Respiramos profundo, desconectamos y podemos mover los pies y las manos y empezarnos a estirar. Y entonces, uno, dos, y dime, Margarita, ¿qué es la frase o la palabra que te viene de esta sesión? Bueno, me lleva que el estado de conciencia en expansión te lleva a un estado de presencia y de contención. Eh, espérame. Te lleva a un estado de presencia. Sí. Ok. Nico. Yo observo como imagen, juicio y conexión provocada. Ok. Ok. La imagen, el juicio te pueden llevar a una conexión provocada y puedes tener un estado de conciencia que en expansión te puede llevar a un estado de presencia. O sea, transformando estas imágenes, viendo todo lo que hay. Y tres, abrimos los ojos. Hoy, este resumen de esta sesión, fíjate, cambia completamente la perspectiva, porque las entidades colectivas no se sostienen por poder propio. O sea, siempre están relacionadas a que alguien las sostenga,
con su energía, con su poder, con su luz, con su atención, con lo que sea. Entonces, se sostienen también por esta sincronización emocional. Necesitan atención, necesitan miedo y necesitan reacción. Eso nos quedó muy claro. Y cuando la emoción se va repitiendo y se va aplicando, la estructura se va fortaleciendo. Pero cuando nosotros nos vamos regulando, cuando la persona empieza a recuperar poco a poco la claridad, deja de reaccionar automáticamente y entonces todas estas sincronicidades empiezan a romperse. Se rompen estas densidades, se rompen estas situaciones, no porque alguien las destruya, sino porque por resonancia ya no pueden convivir. Entonces, bueno, cerramos esta indagación, integramos la información y al final de cuentas el poder vuelve siempre al observador. Esa es muy importante, que el poder siempre está en nosotros. Bueno, gracias. Este es el último capítulo y no se pierdan la próxima serie. Este es el último capítulo de la fábrica de entidades. Gracias a todos. Gracias, chicos. Bye. Gracias.